Buen día. Bueno, poquitos. Vamos a esperar un par de minutos y vamos a comenzar. Ahí recibí tu trabajo, Morena. Está bien, lo estoy leyendo, lo empecé a leer anoche. Así que después lo vamos a charlar en clase. Además de leyes de acefalía, atribuciones, elección de mandato, y eso que habías nombrado nada más, ¿no? Había que agregar. Era eso. Lo que cada Todo lo que poder lleva ejecutivo, Poder Ejecutivo. lo que cada poder ejecutivo tenga como particularidad. Si ha habido reformas constitucionales que lo han modificado, vos lo dijiste, atribuciones, cómo se ejercen. Perú es un caso raro en Latinoamérica porque es una especie de semiparlamentarismo, no es un presidencialismo tan nítido como el resto de las constituciones de Latinoamérica. Fíjate que los últimos 6 o 7 presidentes del Perú han sido destituidos o han renunciado. Ese es interesante. Ahora ha habido un proceso. Eso no lo puse en el trabajo, pero lo pensaba decir en la exposición. Bueno, lo vamos a charlar. Ha habido un proceso electoral. En los últimos 30 años igual, o sea, yo empiezo con los últimos 6 presidentes que o fueron denunciados, o se suicidaron, o se destituyeron por el Congreso. Nosotros cuando éramos jóvenes, si había una persona que admiraba era Alan García. Alan García fue presidente del Perú en la década del 80, después no terminó bien, después se alejó, después volvió, terminó muy mal y se suicidó. Pero Alan García era una persona en la Argentina muy conocida. Y ha habido elecciones ahora, y vos fíjate qué conflicto para resolver el resultado, pese a que son sistemas mayoritarios, a doble vuelta. Creo que el que le ganó a las... Terrible aparte, la elección se definió por 40, 50 mil votos, que es nada. Pero terrible las opciones. En la primera vuelta creo que este señor Castillo sacó el 14, 15% de los votos, y Keiko Fujimori también, y fue una atomización, y es más una reacción frente a lo que significa el fujimorismo en Perú. Bueno, yo lo que todavía no puedo encontrar bien es por qué la sociedad peruana eligió entre estos dos candidatos. Viendo los antecedentes que tiene Fujimori, todo lo del padre. Porque eran los candidatos que había. Tener la gente. Eran los candidatos que había, ¿no? Los partidos tradicionales explotaron en el Perú. Ojo, si ustedes algún día van a Lima, aparte que van a comer excelente porque es una de las cocinas más importantes y más ricas de América, pero Lima son una ciudad muy, muy grande, millones de habitantes, pero tiene 2 o 3 lugares para andar y después hay una miseria terrible. O sea, Perú es un país que se ha convertido, con una economía estable, no tiene más del 2, del 3% de inflación anual, una economía que crece, pero una riqueza muy concentrada, y la mayoría de la población, más que nada de donde sale este hombre Castillo, del interior del Perú, sometida, sin educación de calidad. Y bueno, y aparte hay una elección donde van 7, 8 candidatos, muy atomizada, en vez de haber alianzas o frentes electorales, se atomiza la elección, y con el 14, 15%, los 2 más votados van a la segunda vuelta. No es que fueron a la segunda vuelta porque en la primera sacaron el 30 o el 35, sacaron menos del 20% cada uno de los votos. Y bueno, y ahí se dividió la sociedad en dos, porque en definitiva no, la grieta no solamente existe en la Argentina, existe en todos lados, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo acá, pero bueno, gracias por mandarme el trabajo. Todos los demás ya saben que lo tienen
lo tienen que mandar. Y estamos hablando del poder ejecutivo. Estábamos haciendo así una lectura del artículo 99, habíamos llegado hasta el inciso 4, el nombramiento de los magistrados de la Corte y de los demás jueces inferiores, que esa es una función que realiza el presidente como jefe de la administración pública. No es una decisión de Estado, y menos como comandante en jefe. Estamos viendo todas las atribuciones del Poder Ejecutivo si las realiza en función de ser jefe de Estado, jefe de gobierno o comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El nombramiento de la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de los magistrados judiciales lo hace como jefe de gobierno. Inciso quinto, acá nos vamos a detener un poco, este es un tema que me apasiona. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. Este es el famoso indulto presidencial. Entonces ya sabemos que el presidente puede hacer dos cosas: indultar o conmutar las penas. O sea, indultar viene de perdón, y conmutar la pena es disminuirla. Pero acá la palabra clave, como hablábamos hace mucho tiempo cuando empezaba el curso, la palabra clave es pena. Porque lo que se indulta o lo que se conmuta, cambiarla por una inferior, es una pena. Por lo tanto, para que haya indulto tiene que haber una pena. ¿Qué es una pena? Una sentencia definitiva, firme, sobre la cual no exista la posibilidad de ninguna otra revisión posterior. O sea, es el acto final de decisión del Poder Judicial. La sentencia firme y definitiva es aquella sobre la cual no cabe ninguna apelación. Usted sabe que todas las sentencias de los tribunales, los jueces unipersonales o los tribunales colegiados, pueden ser apeladas. Y en la Argentina, lamentablemente digo yo, por suerte, por ahí dirán ustedes o cualquier otro, hay tantas apelaciones. De un juez penal va a la Cámara Penal, de ahí a la Corte de una provincia, de ahí puede ir a la Corte Federal. En la justicia federal, de un juez penal puede ir a una Cámara, un tribunal de casación, después va a la Corte. Para que una persona la condenen, actúan por lo menos 15, 20 jueces. ¿Cuántas veces te tienen que decir una cosa? Entonces, bueno, pero el indulto cabe cuando hay pena. O sea, repito, sentencia firme y definitiva sobre la cual no cabe ninguna apelación posterior. ¿Qué delitos quedan sujetos al indulto? Todos los delitos de la jurisdicción federal. No sé si ustedes ya están viendo con la doctora Oxará, no sé si con García Arena, en Poder Judicial, la competencia federal del 116 y del 117 de la Constitución. Pero la jurisdicción federal, ustedes saben que puede ser en razón del lugar, en razón de las personas, o en razón de la materia. Un delito sujeto a la jurisdicción federal es un delito que es juzgado por los juzgados federales en función del lugar. Digamos, supongamos acá en Mar del Plata, un robo dentro del puerto. El puerto es un territorio sujeto a la jurisdicción federal, o un robo dentro del aeropuerto, o un robo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Derecho, en razón del lugar, puede ser juzgado por la justicia federal si no hay
En estos casos puede haber una prórroga de competencia, pero supongamos que no hay. En razón de la materia sujeta a la jurisdicción federal, por ejemplo, la tenencia de armas de guerra, la tenencia, consumo o tráfico de estupefacientes, todo lo que sea materia estrictamente federal, delitos contra la administración pública federal, evasión contra la FIP, delitos sujetos por las leyes federales. Y en razón de las personas, delitos que cometan funcionarios públicos nacionales. Los funcionarios de la administración pública nacional, un embajador, un ministro, un funcionario político de carrera, o un empleado administrativo del Ministerio de Educación. En razón de las personas sujetas a la jurisdicción federal, en razón de la materia o en razón del lugar. Bueno, en función de estos delitos, que pueden ser múltiples, la tipificación, puede, y si hay una condena, una pena, una sentencia firme, puede el presidente proceder a indultar. ¿Qué es el indulto? El indulto es un perdón. La palabra perdón es sinónimo de indulto. Esto lo vamos a ver en forma paralela con una atribución que tiene el Congreso de la Nación, que es la amnistía. Fíjense que hay un inciso del artículo 75 que dice que puede el Congreso conceder amnistías generales. Entonces la amnistía es un olvido, viene de amnesia. Y el indulto es un perdón, pero no es lo mismo perdonar que olvidar. Son dos cosas distintas. Primero, perdona al presidente y olvida al Congreso. ¿Por qué el Congreso olvida? Porque ahí reside, de forma teórica, la soberanía popular. Entonces, si hay un hecho delictual que tiene que ser olvidado, corresponde que se haga por ley del Congreso. Una sublevación, un alzamiento. Ha habido muchas amnistías, muchas leyes de amnistías, que en la Argentina se las llama leyes de olvido, después de cada intentona revolucionaria, donde cabría la pena de muerte para los revolucionarios o para los que han intentado llevado adelante este acto sedicioso, de sedición, y el Congreso después amnistía. Era muy habitual en el siglo XIX, en la Argentina, leyes de amnistía. La última gran amnistía, terrible, espantosa, porque siempre se cometen injusticias, fue la amnistía de 1972, 73, donde se abren las puertas de todas las cárceles del país, fundamentalmente de la que está en Buenos Aires, creo que fue Caseros, y salen presos que no deberían haber salido. ¿Cuál es la diferencia entre la amnistía, los delitos que pueden ser amnistiados y los delitos que pueden ser indultados? Porque la Constitución no hace diferencia. Dice, el presidente puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal. Y después dice en otro artículo que el Congreso concede amnistías generales. Pero la pregunta que se ha hecho la doctrina siempre es: ¿qué delitos pueden ser indultados y qué delitos pueden ser amnistiados? O si esto es así, libre. Bueno, la historia reciente de la Argentina ha dicho que esto era libre, pero cuando todavía funcionaban algunos límites, no todos los delitos se indultaban y no todos los delitos se amnistiaban. Decía Joaquín B. González, uno de los primeros intérpretes de nuestra Constitución. Joaquín B. González, siempre hago la referencia, cuando yo he preguntado quién es Joaquín B. González, me dice una calle ahí que corta la avenida Constitución. Bueno, Joaquín B. González fue el primer rector de la Universidad Nacional de La Plata. Participó de la fundación de la Universidad Nacional de La Plata, riojano, yo creo que era el riojano más ilustre que dio la provincia, y primero comentarista, de los primeros comentaristas de la Constitución Nacional. Y él decía, para hacer la distinción, que los delitos comunes
los delitos comunes pueden ser indultados y los delitos políticos pueden ser amnistiados, quedando la capacidad de calificar un acontecimiento político al Congreso de la Nación y quedando para el presidente la posibilidad de indultar cuando se comete un delito común que puede tener consecuencias hasta no beneficiosas para un montón de gente, o sea, un caso de extrema gravedad, o una situación de error judicial, porque hay mucho error judicial. Se calcula que un 15-20% de las sentencias tienen errores, y a veces el error está en la calificación de culpable o inocente, no solamente en las cuestiones procesales previas, ¿no? Entonces queda para el presidente esta rémora, porque ¿de dónde viene el indulto? Viene de la monarquía. Los reyes ejercían esta facultad, y se traslada a los sistemas republicanos y presidencialistas como un elemento a veces hasta difícil de explicar, porque dice, bueno, pero el indulto, esto no corresponde a los reyes. Sí, esto lo tenían los reyes aplicaban la pena, aplicaban la ley, y también la ejecutaban o la indultaban. El famoso perdón presidencial, ¿no? Y este es el perdón real, este es el perdón presidencial. O sea que hay una rémora que viene desde la monarquía. Y los presidentes, nuestra Constitución la recepta, pero bueno, le pone algún límite. El primero es que puede indultar cuando hay una pena, o sea, que tiene que terminar toda la actuación del Poder Judicial. Tiene que estar terminada, finiquitada toda la actuación del Poder Judicial. Y le dice previo informe del tribunal correspondiente, o sea, cuando el Poder Ejecutivo pide el expediente, porque está analizando la posibilidad del indulto, bueno, el tribunal, o sea, una cámara, o el juez, o la corte, el tribunal que tenga que devolver el expediente, le tiene que hacer un informe. Y el informe es informe, no dice la Constitución, si es un informe de las etapas del proceso, es un informe psicológico, es un informe ambiental, es un informe de cualquier tipo, ¿eh? Yo soy el presidente y pido el expediente de fulanito porque estoy analizando la posibilidad de indultarlo, y el tribunal, el último que actuó, me tiene que mandar el expediente, me tiene que mandar un informe. Que mire, presidente, esto pasó así, así, así. No dice que ni siquiera que tiene que emitir una opinión. Previo informe. Requisito constitucional. O sea que hay dos requisitos constitucionales. La pena, que haya pena, previo informe del tribunal correspondiente, y solamente delitos sujetos a la jurisdicción federal. ¿Por qué? Porque los que están sujetos a las jurisdicciones provinciales pueden ser indultados por los gobernadores, porque esta atribución también se derrama a los gobernadores por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, que puede ser el mismo, supongamos el robo. Algunos dicen, pero el robo es un delito federal, y sí, si roba el presidente adentro de la casa de gobierno, le roba la billetera al ministro, eso es un robo. Y en función de las personas y en función del lugar, actúa la justicia federal. O sea que los delitos no es porque... Hay delitos que son típicamente de jurisdicción federal, por ejemplo, la aportación de armas de guerra. La aportación de armas de guerra es un delito típicamente federal, no importa dónde se cometa. O la tenencia y consumo y distribución y venta de estupefacientes, es un delito típicamente federal. Pero el robo es un delito. Y en función de dónde ocurra, puede ser juzgado por las justicias provinciales o la justicia federal. En función de quién sea el ladrón o la víctima, también.
o el homicidio, el asesinato. El homicidio es un delito del Código Penal. Pero si ocurre en el ámbito de la Facultad de Derecho, en razón del lugar, porque la Facultad de Derecho pertenece a una universidad nacional, en razón del lugar actúa la justicia federal. Fíjense, hace muchos años, lamentablemente cuando estaban armando la facultad, o se había roto un ascensor, se cae un operario por el hueco del ascensor y se mata. Y ese expediente tramita ante la justicia federal. Pero el hombre era contratado de una empresa que arreglaba ascensores, que funciona en la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, pero su lesión y posterior muerte ocurre en el ámbito, espacio físico de la Facultad de Derecho, que pertenece en este caso, a la jurisdicción federal. Entonces, en razón del lugar, de las personas o de la materia, cae en una o en otra. Esto lo van a ver con mayor precisión seguramente con la doctora Oxaraco. Bueno, el indulto entonces, delitos comunes, decía Joaquín B. González, pero ustedes dirán, bueno, pero en la década del 90 el presidente Menem indultó a los ex militares, participantes de la dictadura militar y del genocidio de la década del 70 y principios del 80, y también indultó a varios jefes guerrilleros que habían intentado un golpe de Estado contra el gobierno de Alfonsín. O sea que indultó un montón de gente, y esos no eran delitos comunes, porque la verdad que la desaparición de personas, o atentar contra la vigencia de la Constitución, o el secuestro de menores, la sustracción de identidades, no es un delito común. Bueno, pero el presidente Menem los indultó. Pero no solamente indultó a diestra y siniestra, sino que en muchísimos de estos casos indultó a personas que aún no tenían sentencia firme. El famoso indulto a procesados, que se debatió tanto en la Argentina en ese momento. ¿Pueden el presidente indultar procesados? No, decíamos todos, ¿no? ¿Cómo va a indultar un procesado si lo que se indulta es una pena? Y para que haya pena tiene que haber terminado el juicio. Bueno, pero pónganse del lado del sujeto a indultar, que siempre alegaron su inocencia, entonces, y aparte porque tienen la presunción de inocencia. Por lo tanto, indultar a un procesado es indultar a un inocente, porque las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo se demuestra lo contrario? Por una sentencia. Y en el caso de los indultos del presidente Menem, la mayoría de las personas no tenía sentencia firme y definitiva, sino que existía todavía sobre ellos una presunción de inocencia. Y sin embargo se los indultó mal, indudablemente mal, y hubo todo un debate en ese momento. Me acuerdo que se debatía en las facultades, en todos lados. Por supuesto, quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, porque las discusiones ocurrían siempre. La Facultad de Derecho fue un ámbito de mucho debate en aquel momento sobre la posibilidad o no de los indultos. Aparte que era un hecho aberrante. ¿Cómo se lo va a perdonar a estas personas que tanto daño y tantos delitos habían cometido? Que no eran cualquier delito. Entonces, bueno, el planteo es ese, ¿no? La doctrina por ahí dice una cosa, la realidad argentina nos marca que ocurrió otra. Lo cierto es que esta facultad se mantiene. Habría que reformarla en una futura reforma constitucional. Habría que quitarle esta facultad al Poder Ejecutivo. Y hay para los dos lados. Yo al final de todo diría que no. Yo diría que no. Yo diría que la tiene que tener, pero no para, o sea, dentro de la buena doctrina del delito común,
para corregir el error judicial. Para corregir el error judicial, porque también hay errores en la justicia. ¿Mm? Hay errores en la justicia. Hay cientos de casos, todos los días vemos casos donde puede existir un error y alguien tiene que quedarse al final del camino con la posibilidad de la corrección. Mire, en Mar del Plata ocurrió uno, yo ya no doy más apellidos, nombres, porque a veces me he encontrado con parientes de las víctimas, ¿no? Pero hace muchos años, donde se demostró mucho después que personal policial le planta cocaína en un bar como una venganza por no haber arreglado algo. Bueno, y estos dos dueños del bar son procesados, los mandan presos, los condenan y están, no sé, 5, 6, 7 años presos o más. Y se demostró que eran inocentes. Se demostró que eran inocentes. Y la corte ordenó volver a hacer el juicio en otro tribunal, que ya debe estar terminando y seguramente con las personas en libertad. Pero, ¿saben lo que es 6, 7 años preso? Una cosa es 6, 7 años preso, otra, 6, 7 años preso siendo inocente. Y eso no pasó en otro lugar, pasó acá en Mar del Plata. Entonces, alguien, supongamos que la corte no hubiera reaccionado, no hubiera actuado. Bueno, por ahí esto, está bien, no llegaría al presidente, pero podría llegar al gobernador. Y aparte después hay una serie de delitos que son todos aberrantes, todo el delito es aberrante, pero a veces hay condiciones, a veces está el hurto famélico, el que roba para comer, o la conmutación de penas, que es usado a veces con mucho sentido. Por ejemplo, una persona que está cumpliendo una pena, que se enferma, que fatalmente va a morir, qué necesidad de que muera en la cárcel cuando se le puede conmutar la pena, bajarla, acceder a algún beneficio de la libertad condicional y tener la dignidad por lo menos de morir en su casa. Entonces son herramientas de política judicial que a veces se utilizan. Por el otro lado está el Congreso, el que amnistía, el que olvida. Y decía Joaquín B. González, bueno, al Congreso le corresponde la tarea de la amnistía, pero para delitos políticos. ¿Cuál es un delito político? Porque también delito político es robar, es matar, porque los delitos son los mismos, el tema es en qué circunstancia. Esos intentos revolucionarios que eran tan típicos en la Argentina en algún momento, ¿qué es un delito político hoy? ¿Qué podría ser un delito político hoy? Cortar una calle y generar un desorden y que las cosas se descontrolen y romper vidrieras y romper autos y lastimar gente. ¿Eso es un delito político? El gordo del mortero, este gordo, no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años que andaba con un mortero tirando a la casa de gobierno y esas no sé cuántas decenas de toneladas de piedra y rompieron todo el Congreso, una cosa hermosa que la rompieron estos salvajes tirando piedra y el gordo tirando morterazos, que después cuando lo salen a buscar se escapa a Brasil y después lo agarran y lo traen. Fue un delito político, ese delito de daño. Porque si no, yo les digo, terminen esta clase, salgan a la calle, agarren una piedra y empiecen a tirarle piedra al auto del vecino. Y tírenle piedras al auto del vecino hasta que lo rompen. Le cascan toda la pintura, le rompen un vidrio. Bien. ¿Es un delito político? No. ¿Qué delito es ese? Es un delito de daño. Habrá que indemnizarlo, comprarlo. Van a ser condenados. Pero hagan lo mismo y tírenle piedras al Congreso de la Nación. Rompan ventanas, rompan vidrios. Es el mismo delito. Pero fíjense que según el contexto, puede entenderse que uno es un delito común, indudablemente, y que a lo sumo merecería ser indultado por el presidente.
y otro que para mí es un delito común, pero podría ser tomado como un delito político y podría ser amnistiado. Y el Congreso podría sacar una ley, porque la amnistía se hace por ley, amnistiando. Pero ¿cómo son las amnistías? Dice la Constitución, son generales. ¿Y cómo son los indultos? No lo dice el artículo, pero no se los digo yo, son particulares. Un decreto de indulto del presidente debería decir: indúltese a Federico Velarde, DNI tanto, por el delito de XXX que que tramitó bajo expediente número tal de la Cámara de Apelaciones. O sea, hay que identificarlo. El delito y la persona, el indultado, tiene que estar identificado: nombre, apellido, documento, domicilio si es que lo tiene, la causa por la cual tuvo una sentencia condenatoria. Es una decisión política del presidente. Se la banca el presidente después frente a la sociedad. En cambio, las leyes de amnistía son distintas. Las leyes de amnistía dicen: amnistíense todos los delitos cometidos, supongamos, entre el 1 de enero del 2021 y el 15 de febrero del 2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con ocasión del proceso de asunción de las nuevas autoridades federales. No se identifica. Se olvida lo que pasó entre tal fecha y tal fecha. Se olvida todo lo que pasó en tal fecha y tal fecha, en tal lugar. ¿Y qué pudo haber pasado? De todo. Robos, homicidios, secuestros, daños, extorsiones, de todo. Y en función de eso que pasó, puede haber un montón de gente detenida. Y puede haber un montón de gente prófuga, porque no se sabe por lo general cuántos participan. Y a algunos se los identifica de los detenidos y a otros no. Y a algunos de los prófugos se los identifica y a otros no. Como en esas estampidas, esas corridas, ¿no? Donde hay 70 personas corriendo y rompiendo todo a su alrededor. Bueno, uno puede identificar 2 o 3, pero los otros 70 también rompieron, robaron, mataron. Entonces las amnistías son generales. Se olvida la sociedad, esa es la teoría, el Congreso, sede de la soberanía nacional, ha decidido olvidar, por el bien de todos, qué pasó. Entonces, los que están detenidos e identificados recuperan la libertad. Los que están prófugos y siendo buscados, se los deja de buscar. Y los no identificados, nadie se va a poner a identificarlos. Esto ocurrió mucho en la Argentina, ocurrió mucho en las leyes de amnistía, en procesos revolucionarios, en la Revolución del Parque en 1890, en los Libres del Sur en 1874, en los intentones revolucionarios de Irigoyen en 1905, en 1905 en adelante, que hubo muchos intentos y a veces moría gente. Moría gente. Entonces se los amnistiaba, porque si no se los tenía que fusilar. Fíjense que Mitre, después de haber sido presidente, hace un intento revolucionario en 1874, pierde, se lo condena, se lo estaba por sentenciar a la pena de muerte, que regía en ese momento, y se lo amnistía. Hubiera sido terrible fusilarlo a Mitre, ¿no? Pero bueno, son decisiones que tomó el Congreso Nacional en ese momento. Con respecto a los efectos, las personas indultadas que vuelven a cometer un delito son reincidentes. ¿Por qué? Porque el indulto borra la pena, pero no borra la acción.
El indulto borra la pena, pero no borra la acción. En cambio, en la amnistía, los amnistiados que vuelven a cometer un delito no son reincidentes. Porque la amnistía borra la pena si lo hubiere, pero borra la acción fundamentalmente. No existió. En la amnistía, el delito de origen no existió. Por lo tanto, cualquier otra actividad que realice esa persona no es reincidencia. Bueno, brevemente, porque esto da para charlar un montón y para hablar un poco con más profundidad de los indultos a procesados, vamos a dejar acá. Vamos al inciso. Bueno, el indulto el presidente lo hace como jefe de gobierno. ¿Ves? Una actividad. ¿Y cuándo hay amnistías? Fíjense, porque a veces no las... Esto es lo último que les digo de amnistía. Esa que por lo general cada 2 años hay alguna amnistía. Y los indultos no se dan mucho, pero hay muchas conmutaciones de pena. ¿Y para cuándo se dan las conmutaciones de pena? Para fin de año. Se les conmuta la pena en diciembre, faltándole poco para que recuperen la libertad condicional y pasen Navidad en la casa. Esa es una cuestión típicamente argentina que se da mucho en las provincias del norte de la Argentina, donde los gobernadores también se reservan esta facultad y se producen los indultos o conmutaciones de pena para las fiestas. Pero ¿cuándo hay amnistías? Después de las elecciones. Porque ustedes saben que votar, el ejercicio del derecho al voto, el ejercicio ciudadano, este derecho político, que es un derecho deber, que por un lado es una obligación, pero también es un deber cívico, pero una obligación legal, el hecho de no votar genera la comisión de un delito de tipo penal. Porque el Código Electoral así lo dice, la persona que no vota debe justificar ese mismo día por qué no vota y puede ser condenada hasta con una multa. ¿Qué pasa después de cada elección general? A los meses siempre aparece un proyecto de amnistía. Y se amnistía a quienes, a todos los que no cumplieron con su obligación electoral, que pueden estar o no identificados, que técnicamente, teóricamente, la persona que no vota no puede realizar ningún trámite en la administración pública federal. Bueno, ahora es medio difícil porque, bueno, cuando ustedes votan, les dan un papelito. Cuando yo empecé a votar hace muchos años, en el 83, en esos viejos DNI de librito, cuando votábamos nos sellaban el voto, ¿no? Y decía la fecha de la elección y el año. Y yo me acuerdo después de que voté la primera vez o la segunda vez, fui a tramitar el pasaporte. Y el pasaporte se hacía en la Policía Federal. Y uno de los requisitos que me pidieron es mostrar el documento para acreditar que yo había votado en la última elección. Porque si no, no podía realizar ningún trámite. Bueno, eso se ha ido perdiendo. Eso se ha ido perdiendo. Y hoy una de las causales de las discusiones que hay con respecto a la obligatoriedad o no del voto es casualmente qué sentido tiene que sea obligatorio si el infractor después no cumple ninguna sanción. Hoy lo tomamos como obligatorio, pero de hecho en la práctica es medio voluntario ir a votar. Pero es obligatorio, entonces el incumplimiento de la obligatoriedad, el incumplimiento de dicha condición, genera por otro lado la comisión de un delito. Y ese delito, imagínense, es iniciarle una causa, un proceso penal, administrativo, a cada persona que no votó, que pueden ser miles y miles y miles, y que cada uno se va a presentar y va a poner una excepción y va a decir que estaba de viaje. Imposible. Entonces, bueno, se opta por la amnistía general. Ya no sabemos quién no votó. Amnistiamos a todos los que tal día no fueron a cumplir con la obligación establecida en el artículo tanto de tal ley. Eso es una amnistía general, donde no se identifica al infractor, porque sería imposible identificar. Como en un proceso revolucionario o sedicioso, es imposible identificar quién apretó el gatillo.
cuando había 30 que estaban con armas. Son decisiones políticas. Y el indulto son decisiones del presidente que las tiene, que no me sorprendería que durante el mandato de este presidente se produzca algún indulto, pero son decisiones personales. La buena doctrina dice que es con delitos comunes, y en Argentina se la ha usado a la Argentina. Bueno, vamos al inciso 6. Poder Ejecutivo concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación. No habría que ni explicarlo, es la facultad del presidente de... Bueno, pero ¿a quién puede jubilar, retirar, licenciar, pensionar? A las personas que cumplan con las leyes previsionales. Acá hay que hacer una interpretación histórica. ¿Por qué? Porque cuando se escribió este artículo no existían las leyes previsionales. Este artículo es de 1853 y tiene, si bien se lo modificó en el 94, porque se le quitó, ¿qué decía antes de la reforma del 94? Concede jubilaciones, retiros, licencias y goce de montepíos, decía antes. ¿Qué era el montepío? Era también una especie de pensión dadivosa que otorgaba el presidente. Ahora se le puso pensiones, conforme a las leyes. Pero cuando esto aparece en la Constitución, ¿quién se retiraba? Las personas, el presidente le otorgaba una jubilación, un retiro, una bonificación por algo a las personas que habían realizado alguna tarea de importancia al gobierno nacional, porque no había leyes de jubilaciones. Ahora, con la existencia de estas leyes, bueno, la propia ley determina quién es la persona, después de haber aportado tantos años, hay todo un sistema de seguridad social que por delegación, podríamos decir, que pertenece al Poder Ejecutivo, pero por delegación lo ejercen todas estas instituciones, como la ANSES, etc. O sea que no le queda, esta es una función que por delegación hacen otros. Pero por supuesto es una atribución del presidente como jefe de la administración. O jefe de gobierno. Inciso 7. Otros nombramientos. Nombra y remueve embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado, punto y coma. Por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no esté arreglado de otra forma por esta Constitución. Esta es la capacidad o facultad de nombrar gente. Pero fíjense que el inciso hace dos separaciones, ¿no? Lo corta por la mitad. Nombra y remueve, dice. La facultad es doble, nombrar y remover a los embajadores, que son los embajadores que la Argentina manda a otro país. Ministros plenipotenciarios, que son ministros para tareas específicas. Por ejemplo, este que está ahora en la OEA, que es un ministro plenipotenciario, el que votó el otro día, digamos, absteniéndose de que en Nicaragua pasen cosas que tengan que ver con la lesión a los derechos humanos, ¿no? No son ministros, no son embajadores frente a otro país, son ministros plenipotenciarios o embajadores frente a instituciones u organismos multilaterales. Y encargados de negocios. Bueno, encargado de negocios es una función dentro de una embajada. Son funciones consulares. En estos casos, embajadores, ministros plenipotenciarios, encargados de negocio,
los nombra y los remueve con acuerdo del Senado. O sea que es una facultad compartida. ¿Y acá qué? ¿Cómo lo hace? ¿Como jefe de Estado? ¿Como jefe de gobierno? Yo entiendo que la designación o la remoción de un embajador es una facultad que realiza el presidente como jefe de Estado. Porque está designando a alguien que va a representar a la Argentina en el exterior. Y continúa el inciso y dice, por sí solo, nombra y remueve al jefe de gabinete y a los demás ministros del despacho. O sea, el jefe de gabinete y a los demás ministros los nombra y los remueve solo, no tiene que pedir permiso a nadie, entiendo. A los oficiales de la secretaría, agentes consulares, o sea, oficiales de secretaría son funcionarios de menor rango en un ministerio, ¿no? Agentes consulares son funcionarios de menor rango en una embajada. Nombra y remueve por sí solo. Y a los empleados cuyo nombramiento no esté arreglado de otra forma, o sea, todos los empleados de la administración pública, cuyo nombramiento no esté arreglado de otra forma, o sea, cuyo nombramiento, ¿cuándo hay nombramientos reglados? Cuando participa el Senado, cuando hay algún procedimiento, como por ejemplo la designación de un juez. Pero todo el empleado de la administración pública, desde el chofer del rector de la Universidad de Mar del Plata hasta el ascensorista de la Casa de Gobierno y el oficial tercero del Ministerio de Defensa, los nombra el presidente. En la práctica no los nombra el presidente. Lo delega y dentro del área de cada ministerio será el ministro o el viceministro quien se haga cargo del personal, por delegación del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. Entonces, la primera parte del inciso 7 lo hace el presidente como jefe de Estado. La segunda parte, nombra y remueve al jefe de gabinete, a los demás ministros, etc., lo hace el presidente como jefe de la administración pública. Bueno, menos cuarto, menos 10, un cafecito y seguimos en 5 minutos.
Bueno, volvemos. A ver los demás que aparezcan. Ayer fue feriado. Esos feriados raros, ¿no? Porque el Día de la Bandera fue el domingo. Ahí les recomiendo un artículo que debe estar en internet, que salió en el Clarín, del viernes, creo, sobre Belgrano y sobre la creación de la bandera, que parece que Belgrano y algo hizo muchísimas cosas, ¿no? Y para mí, yo lo tengo con más consideración que hasta el propio San Martín, pero parece que Belgrano la bandera, no había Instagram, o sea que nadie sabe si Belgrano creó la bandera, está muy en duda, y con respecto a los colores también. Pero hay una nota muy linda en el Clarín de Rodolfo Terraño, que fue un político, historiador, periodista, un intelectual que está vivo y que hace todo un comentario sobre Belgrano, se lo recomiendo para leer. Creo que está en el Clarín del viernes. Pero el lunes, ayer, fue un feriado por los 200 años del fallecimiento de Güemes. Personaje medio olvidado de la historia, creo, un gran tipo. Güemes fue el primer gobernador electo. Todavía no había constitución, ¿no? Creo que lo eligieron en 1819, en 1820, pero fue electo por el voto popular. Fue el primer gobernador de una provincia que era distinta, digamos, no tenía las dimensiones actuales. La provincia de Salta era mucho más que lo que hoy es Salta, Jujuy, y tenía pedazos territoriales de lo que hoy son otras provincias, pero fue la característica, entre tantas virtudes de Güemes, que fue electo por el pueblo, en una elección popular de los que votaban, por supuesto, en esa época, un personaje para estudiar a Güemes. Bueno, vamos al inciso 8. Esto ya tiene que ver con el Congreso. Dice, hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso. Reunidas al efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. Es la famosa apertura de las sesiones, que originariamente el Congreso iniciaba sus sesiones el 1 de mayo y terminaba el 30 de septiembre. Fíjense qué poquito que funcionaba el Congreso. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 meses sobre 12 era el periodo de las sesiones ordinarias. Después de la reforma del 94 se extiende el periodo, se adelanta, en vez del 1 de mayo es el 1 de marzo, y su término, en vez del 30 de septiembre, es el 30 de noviembre, o sea que se le agregan 4 meses a la tarea legislativa ordinaria. El funcionamiento ordinario se amplía de 5 a 9. ¿Por qué era 5 antes? Bueno, por la distancia, porque se tenían que trasladar, y cuando llegaban a Buenos Aires para el inicio de las sesiones se quedaban los 5 meses. Ahora los legisladores van, vienen, se toman el auto, el avión, el tren. Pero lo importante es no solamente la extensión, que eso no es un tema que tengamos que ver en este momento, sino que dice que hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso. Y la pregunta que surge es, ¿qué pasa si el presidente no hace la apertura de las sesiones? ¿Tenemos Congreso? Por supuesto que sí. Porque no puede ser que de la apertura y funcionamiento de un poder del Estado dependa de la voluntad, de la decisión del titular de otro poder. O sea que supongamos que el presidente el 1 de marzo no va a la apertura. ¿Se inician igual las sesiones? Por supuesto que sí. ¿Y qué consecuencia puede haber si el presidente, bueno, una consecuencia política, un papelón político, porque esto es una obligación constitucional, estaría incumpliendo
una obligación, sería un mal desempeño y podría iniciarse el procedimiento del juicio político por mal desempeño, por no cumplir con una obligación. Bueno, no creo que nunca se llegue a ese extremo, porque de última es lo más leve que puede hacer, ¿no? Peor es cuando se equivoca tomando decisiones, pero bueno, no concurre a la apertura. ¿Y qué pasa en las aperturas? ¿Dónde se hace? Por lo general se hacen en la Cámara de Diputados, donde se reúne la Asamblea Legislativa, que es la reunión plenaria de diputados y senadores, y en este caso no requiere quórum. Puede haber 15 senadores, 30 diputados, y después cientos de invitados, o pueden estar todos. No se cuenta el quórum, porque el Congreso no decide nada en ese momento, sino que marca el escenario, pone el escenario, para que el presidente realice la apertura. Y fíjense que últimamente, desde Sarmiento para acá, adquirieron una cuestión institucional. Sarmiento fue el primero que leyó un mensaje. Antes los presidentes, que tampoco hubo tantos, ¿no? No lo leían, eran cuestiones muy protocolares, muy rápidas, pero bueno, Sarmiento leyó un mensaje. Y después se tomó, a partir de ahí, a veces sí, a veces no, pero últimamente todos los presidentes leen un mensaje. Leen una síntesis del mensaje, por lo general. O algunos leen todos y pueden estar 1 hora, 2 horas leyendo el mensaje, donde recorren todos los ámbitos de su gobierno y dan cuenta del funcionamiento del Estado General del país y le solicitan al Congreso la aprobación de determinadas leyes. Es un acto institucional. Es un acto institucional. El presidente frente a, o sea, la Asamblea Legislativa, no el presidente, la Asamblea Legislativa tiene muchas tareas. Fíjense que se reúne para elegir presidente en caso de acefalía, pero ahí sí se marca el quórum. Pero también se puede reunir por cuestiones protocolares para recibir al presidente de otro país o para recibir al presidente de nuestro país en la apertura de las sesiones ordinarias, que son actos protocolares. ¿Cómo lo hace el presidente esto? ¿Como jefe de Estado? ¿Como jefe de la administración pública? Yo entiendo que como jefe de la administración pública. Inciso 9. También como continuación de esto dice, prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o lo convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. Y acá se completa toda la tarea del presidente frente al Congreso. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, coma. Lo que se prorroga a partir del 30 de noviembre, por lo general, los presidentes el 15 de noviembre, el 20 de noviembre, mandan un decreto, en este caso es un decreto autónomo, y le comunican al presidente de ambas cámaras que por decisión del Poder Ejecutivo Nacional se prorrogan las sesiones ordinarias hasta el 20 de diciembre, ponele. Entonces el Congreso sigue con su tarea habitual y normal y ordinaria. Y en vez de terminar sus funciones el 30 de noviembre, terminan el 20 de diciembre o el 30 de diciembre, que por lo general termina en esa fecha. Pero lo que trata el Congreso en la prórroga, son los temas ordinarios y habituales que venía tratando antes. ¿Qué pasa si el presidente no lo prorroga? ¿Puede el Congreso convocarse y prorrogar ellos mismos su término? No. No. El Congreso podría, si el presidente no hace la apertura anual, autoconvocarse e iniciar la tarea el 1 de marzo de cada año. Pero finalizado el 30 de noviembre, si el presidente no prorroga, el Congreso termina.
Son las reglas de juego a los efectos de la seguridad jurídica. Imagínense una ley que se vote el 4 de diciembre sin que el Congreso haya obtenido la prórroga o sin que el Poder Ejecutivo hubiera convocado a sesiones extraordinarias. Esa ley sería nula. Porque toda actividad del Congreso en materia legislativa que ocurra después del 30 de noviembre, si no hay una sesión de prórroga o una convocatoria a sesiones extraordinarias, esa ley sería nula. Eso no quiere decir que el Congreso no funcione en diciembre, en enero, se pueden reunir las comisiones, va a estar abierta la biblioteca, puede haber reuniones de comisión, se pueden presentar proyectos de ley. Lo que no se puede es reunir y aprobar. Entonces, el inciso 9 dice, prorroga el presidente las sesiones ordinarias del Congreso. O lo convoca a sesiones extraordinarias, pero acá tiene que darse una causal. La prórroga puede no tener ninguna causal, pero la convocatoria a sesiones extraordinarias es cuando un grave interés de orden o de progreso. Hoy se entiende esto una situación extraordinaria, una necesidad de que el Congreso se reúna. ¿Y cuándo se puede reunir? En cualquier momento durante los meses de diciembre, enero o febrero, que son los meses donde no hay sesiones ordinarias. Pero se va a reunir frente a la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar solamente los temas de la convocatoria. Cuando el Congreso está en sesiones extraordinarias no puede tratar en el plenario ningún otro tema que no sean aquellos por los cuales el presidente lo convocó. Cualquier tema, por ejemplo, puede convocar al Congreso a tratar tal o cual proyecto de ley que él está mandando, o que ya existe en alguna de las cámaras. Lo hace como jefe de la administración pública. Con esto se completan las 3 sesiones, los 3 tipos de sesiones que marca la Constitución. Y ustedes saben que hay un cuarto, o sea que cuando en el examen le preguntemos cuántos tipos de sesiones tiene el Congreso, 4. 3 establecidas por la Constitución y 1 establecida por la costumbre legislativa. Las que establece la Constitución son las sesiones ordinarias, las de prórroga y las extraordinarias. Y la que establece nuestra costumbre legislativa son las sesiones preparatorias, que son las que ocurren por lo general durante la última semana de febrero de cada año, donde el Congreso se reúne informalmente y prepara todo lo que va a ocurrir a partir del 1 de marzo. Ya se dan la discusión de quiénes son sus autoridades, las autoridades de cada comisión, quiénes integran tal o cuales comisiones, si hay que aprobar los diplomas de legisladores que se incorporan, si hay que otorgar licencias. Pero todo esto se ratifica a partir de las sesiones ordinarias. O sea, las preparatorias preparan la actividad de las sesiones ordinarias. Inciso 10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la nación y de su inversión con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales. ¿Por qué dice supervisa? Porque esto tiene que ver con la incorporación de la figura del jefe de gabinete. Antes, este inciso decía, hace recaudar las rentas de la nación. Pero desde la aparición de la jefatura de gabinete, de las atribuciones específicas del jefe de gabinete, una de ellas es hacer recaudar las rentas de la nación. O sea que corresponde al jefe de gabinete todo lo que sea el control de la recaudación, que no lo hace él por sí, sino que lo hace a través del organismo de recaudación, que en la Argentina es la AFIP, ¿no? la vieja DGI, actualmente a Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la encargada de la recaudación de las rentas de la nación.
por impuestos directos o indirectos, derechos de exportación y de importación. Antes esta era tarea específica del presidente. Ahora la delega, se queda con la responsabilidad política, pero la ejecución de la política específica es del jefe de gabinete. Por eso el inciso dice, supervisa el ejercicio de esta facultad del jefe de gabinete respecto de la recaudación de las rentas y de su inversión. Cuando el organismo de recaudación lo que hace es recaudar e informarle al Tesoro de la Nación, mire, todos los días, o cada 10 días, una vez por semana, una vez por mes, hemos recaudado tanto. Pero ¿quién después esa recaudación no la gasta la FIP? ¿Quién la gasta? Bueno, el jefe de gabinete a través de la inversión en cada una de las cuentas que se abren a partir de la aprobación del presupuesto. El presupuesto, que es una ley, que le dicen la ley de leyes, que vota el Congreso de la Nación, es la que determina cuánto se recauda y cómo se recauda, y todo eso recaudado, cómo se gasta. Por eso el presupuesto, por eso la palabra pre, porque se calcula, el presupuesto es un cálculo de recursos, yo calculo cuánto voy a recaudar y después, según lo que recaude, cómo lo asigno a las diversas partidas presupuestarias. Pero el presupuesto es un presupuesto, y cuando termina el ejercicio, ahí deja de ser un presupuesto para pasar a ser un supuesto, ahí ya hay certezas. Yo presupongo que voy a recaudar 10, y al fin del ejercicio veo cuánto recaudé, 8, 7, 9, 11. Si recaudé menos, es porque después tuve una ejecución presupuestaria deficitaria. Y eso que recaudé de menos, lo tengo que cubrir con préstamos al crédito interno o al crédito externo. Pero si recaudo de más, yo calculaba recaudar 100 y recaudé 115, tampoco hay que ponerse contento. No hay que ponerse contento ni se recauda. Si se recauda menos, no hay que ponerse contento. Porque recaudo menos, porque bueno, la gente no pagó impuestos por la situación económica, social, la crisis, la sequía, etcétera, etcétera. Pero si recaudé de más, es porque empobrecía al país, al contribuyente, porque yo necesito para funcionar 100 y recaudo 115, porque hay gente que pagó de más. Porque me equivoqué, en vez de cobrarle tanto, le cobré más. El impuesto a las exportaciones, a las importaciones, el impuesto a las ganancias, el IVA, el impuesto al cheque, el impuesto a la nafta, todo lo que existe. Entonces debería el año que viene bajar los impuestos. No ocurre en la Argentina, pero les puedo asegurar que ocurre en otros países. Cuando el presupuesto se convierte en supuesto, ahí está la responsabilidad política. Entonces el presidente supervisa el ejercicio de esta facultad, lo controla, lo charla, pero el que recauda las rentas de la nación es el jefe de gabinete. Vamos al inciso, bueno, esto lo hace como jefe de la administración pública, indudablemente. Inciso 11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras. Recibe sus ministros y admite sus cónsules. Concluye y firma tratados. Bueno, esta es una facultad del presidente como jefe de Estado. No hay que pensarlo mucho. Es el procedimiento, este procedimiento complejo de la firma de un tratado donde participa tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, que es el que aprueba el tratado. Pero las primeras etapas del tratado son o pertenecen en exclusividad al Poder Ejecutivo. Concluye, quiere decir, lo negocia a través de la Cancillería,
que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y nosotros presuntuosamente le decimos Cancillería, que es un término más europeo, más del derecho parlamentario. El canciller es más, un término más teutón, más alemán. Pero bueno, acá ostentosamente al ministro de Relaciones Exteriores se le dice canciller, como si fuera Hindenburg, cuando pobre Solano le queda grande, me parece, sin criticarlo, pero le queda bastante grande el término. Pero bueno, concluye y firma tratados, que son bilaterales o multilaterales, concordatos, esto tiene que ver con la Santa Sede o acuerdos, y otras negociaciones requeridas cuando la Argentina participa en foros internacionales, por ejemplo, en la OEA, Naciones Unidas, para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras. Es muy genérico el inciso, es muy genérico. Concluye y firma. La firma sí es indelegable del presidente, pero toda la tarea previa, la negociación, la conclusión, el acuerdo, es una tarea de organismos técnicos. Al final dice sí, otras tareas específicas del presidente, recibe sus ministros, o sea, hablando de naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules. Acá la palabra ministro habría que interpretarla como embajadores, o ministros plenipotenciarios, y admite sus cónsules. En el derecho internacional, fíjense que la regla que prima, si les interesa el derecho internacional público, es la regla de la reciprocidad. Mis ciudadanos pueden hacer en tu país lo mismo que tus ciudadanos pueden hacer en mi país. Esa es la reciprocidad. Fíjense que si yo quiero ir a Uruguay, me subo al ferry, me subo al buquebús, presento el DNI, voy al Uruguay con mi DNI. Y si un uruguayo quiere venir a la Argentina, con su DNI viene. ¿Por qué? Porque el Mercosur ha generado reciprocidad. Yo con mi documento puedo ir al Uruguay, al Brasil, al Paraguay, al Perú, a Chile, a Bolivia. Pero si quiero ir a Estados Unidos, ya no voy a ir con DNI, voy a ir con mi pasaporte, pero el pasaporte tiene que estar visado, o sea que hay todo un trámite previo del otro país donde me identifica, donde califica que no soy un peligro, donde me otorgan la visa porque tienen la presunción que no me voy a quedar a vivir, que no voy a ser un ilegal, y donde aparte me cobran la visa. Cuando un ciudadano americano quiere venir a la Argentina, ¿tiene visa? Ahora no, pero ¿qué le cobramos? $140 de derecho de ingreso. ¿Por qué? Por esta falta de reciprocidad. Cuando yo voy a Francia o a España, me presento en migraciones de España, me sellan el pasaporte y me dicen buen día. Y cuando vi un español de Argentina también. Pero si quiero ir a Estados Unidos o a Rusia, algún país que requiera visa, tengo que hacer un trámite previo. Entonces, como ese país me pide ese trámite previo, la Argentina a los ciudadanos de ese país también le pide un trámite previo. Cuando Estados Unidos quite la visa, la Argentina dejará de cobrarle $140 a cada ciudadano americano que ingresa al país, aunque sea por un día, por 10 días, por 100 días, a jugar un partido de fútbol, de básquet, de rugby, todos pagan. ¿Por qué? Porque si un equipo de fútbol de Argentina quiere ir a Estados Unidos a jugar, todos los jugadores tienen que tener visa. Esa es la reciprocidad. Le pongo en esto que es lo más fácil de entender. Entonces, recibe sus ministros y admite sus cónsules. ¿Por qué voy a esto? Porque pasó en un momento que no sé, España, creo que nos mandaba un embajador de España a la Argentina y que el tipo antes de ser embajador, hace muchos años, había vivido en la Argentina, me había dejado un buen recuerdo, y la Argentina le rechaza la posibilidad de que ese tipo sea el embajador de España, porque la decisión final es del presidente.
un país cualquiera, Austria, Bélgica, manda un cónsul. Chile que tiene cónsul en Mar del Plata, al consulado chileno en Mar del Plata. ¿Y quién decide si esa persona ingresa o no para cumplir esa tarea? El Poder Ejecutivo. Lo admite. ¿Le puedo decir que no? Sí, le puedo decir que no. ¿Por qué? Porque otros países también le pueden decir que no a los representantes que la Argentina manda a otros países. Supongo que mañana la Argentina manda un embajador a Brasil, o de Scioli, ¿no? Pero supongamos que cuando se vaya a Scioli, la Argentina manda un embajador a Brasil, pero el tipo que manda a la Argentina, bueno, vivió en Brasil, cometió delitos, se fue sin pagar el alquiler del departamento. Entonces, cuando llega el embajador, con mucha anticipación llegan los informes, los antecedentes, y el gobierno brasileño le dice al argentino, no me mandes a este porque no le vamos a dar lo que se llama el brevet. El brevet es la autorización o el pase para que una persona de un país sea representante en otro. Eso que tienen otros países lo tenemos nosotros también acá, cuando dice recibe sus ministros y admite sus cónsules. La palabra admitir significa un control previo. Esto, inciso 11, lo realiza el presidente como jefe de Estado. El 12, el 13 y el 14 tienen que ver con la atribución a facultades del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Vamos a leerlo simplemente. El 12 dice, es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. El 13 provee los empleos militares de la Nación, 2 puntos, con acuerdo del Senado en la concesión de empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Se entiende que un oficial superior es de coronel para arriba. O sea, toda la primera etapa, el oficial de cualquier Fuerza Armada va a ir ascendiendo en función de sus calificaciones, de su puntaje, de hacer los cursos, de ir a la escuela de guerra, etcétera, etcétera. Pero hasta que llega a coronel. De coronel para arriba, más allá de que tenga que haberse perfeccionado y estudiado y avanzado en sus calificaciones, pero la decisión ya es del presidente. Y no tiene que dar justificación. Coronel o general, para ascenderlo a otro grado superior, de un general de brigada o un general de división. ¿Y por qué no lo ascendió? Y porque no le gusta la cara, porque no le gusta el nombre, porque no le gustan los antecedentes, porque no le... ¿Tiene que dar explicaciones? No. Es muy rígido el tema de los ascensos de oficiales superiores. Entonces, provee los empleos militares de la Nación, 2 puntos, con acuerdo del Senado en la concesión de empleos o grados de oficiales superiores, o sea, requiere el acuerdo. Y participa el Senado. El presidente quiere que fulanito sea general. Entonces le manda el pliego de esa sola persona al Senado y el Senado tendrá que prestar el acuerdo. Ya es todo un problema que el presidente mande el pliego, porque para ese cargo habría 20. Y el presidente elige uno y lo manda para que lo asciendan. ¿Qué pasa con los otros 19? Por lo general se jubilan, porque en el ejército es muy vertical el tema, ¿no? Si hay un tipo de 40 años o de 50 años, ¿no? Que lo van a hacer general, y hay 2 de 51 que siguen siendo coroneles, cuando uno más moderno lo ascienden, los que tienen más edad renuncian, eso es típico. Pero es el Senado también el que participa en la evaluación y le presta el acuerdo. Y hay investigaciones, ahora ya no tanto, ahora ya los ascensos son más por mérito, pero yo me acuerdo del 83 en adelante, donde muchos militares estaban comprometidos con la represión, habían participado en la época de la represión o habían participado en la época de las Malvinas,
los ascensos se discutían mucho. Y se les buscaba los antecedentes, y bueno, fue toda una etapa que por suerte ya pasó. Dice, y por sí solo, finaliza, y por sí solo, o sea, la provisión de empleo, el ascenso, por sí solo en el campo de batalla. Es una oración que queda para un análisis meramente historicista, pero el ascenso en el campo de batalla es que el presidente le da, supongamos las Malvinas, que fue el último conflicto bélico, ¿no? Y algún soldado, algún suboficial o algún oficial hubiera tenido una actuación descollante, y el presidente, si era un capitán, por ejemplo, del ejército, el presidente podría haber mandado el decreto ascendiéndolo a mayor. Entonces, porque estaba en el campo de batalla, porque no requiere ni que pase por el Senado, toda la cuestión previa. Eso no ocurrió por varios motivos. Primero, que no ocurrió porque no había un gobierno democrático en ese momento, un gobierno constitucional. Pero como referencia histórica, yo siempre cuento que Roca fue ascendido a general en el campo de batalla, a los 37 años. Era otra época, indudablemente, pero fue ascendido a general en el campo de batalla. Dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la nación, es el inciso 14, que completa estos tres, el 12, el 13 y el 14. El 12 tiene que ver con la jerarquía, es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas, el 13 provee a los empleos militares con acuerdo del Senado, y el 14 dispone de las mismas, dice dónde tienen que estar, qué tiene que hacer, y corre con su organización y distribución. Las ubica, puede trasladarlas. Todo esto lo hace como el ejercicio de la jefatura, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y viene el 15, que a veces genera confusión, y algunos lo asimilan a estos anteriores, y no hay que asimilarlos. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. Esto de ordena represalias hay que tomarlo con pinzas, porque esto viene, fíjense lo que decía antes de la reforma del 94, decía, declara la guerra y concede patentes de corso y cartas de represalias con autorización y aprobación del Congreso. Las viejas patentes de corso eran las concesiones que daba el Poder Ejecutivo a los corsarios. ¿Por qué lo hacía? Porque la Argentina no tenía marina de guerra y necesitaba la contratación o de oficiales, y las represalias eran contratos que tenían los corsos, cinematográficamente se los llama piratas, que era aquel que se contrata a él, a su barco y a su tripulación para que preste servicios para un país determinado. La Argentina armó su marina de guerra con piratas, que acá le decimos corsarios, pero bueno, la mayoría de los grandes marineros argentinos son extranjeros. Bron, irlandés, Espiro, chipriota, todo, Drummond, francés. El único bien argentino fue Piedrabuena, pero después casi todos, al principio, venían de otro lado. Pero la declaración de guerra es un acto unilateral del presidente. Estaríamos sonados. Imagínense que un presidente se levanta a la mañana mal, no tiene nada que hacer, le ponen un micrófono y le declara la guerra a Chile. Declara la guerra, debería decir el artículo, con aprobación del Congreso. Es un acto complejo, y no del Senado, del Congreso.
Después no dice si el Congreso necesita mayoría simple, 2/3. La Argentina solamente tiene, por ley, 2 declaraciones de guerra en toda su historia. 2 declaraciones de guerra, que la hace el presidente, pero la aprueba el Congreso. Una es la guerra del Paraguay, ¿no? Donde la Argentina le declara la guerra a Paraguay, y el otro es en la Segunda Guerra Mundial, que el Congreso argentino faculta al presidente, que era Perón en ese momento, a declararle la guerra al eje, a los países del eje, o sea, Alemania, Italia y Japón. 15, 20 días antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, la Argentina le declara la guerra a esta facción fascista de Europa. Malvinas no hubo declaración de guerra. ¿Por qué? Porque no había Congreso. No había presidente, no había constitución. ¿Y si lo hubiera habido? Signo de pregunta. Porque si lo hubiera habido, uno puede pensar que tropas militares de otro país están ocupando territorio nacional, que ni siquiera habría que declarar la guerra. ¿Para qué se declara la guerra? ¿Por qué es tan importante el acto de declaración de guerra? No para nuestro caso, que por suerte no hemos tenido grandes guerras, pero en cualquier escenario bélico del mundo, ¿por qué se necesita la declaración de guerra? Para que rijan los instrumentos internacionales que regulan la guerra. En Malvinas no hubo declaración de guerra. Por eso no participó activamente ni la Cruz Roja ni los tratados de Ginebra. Por eso a los prisioneros se le dieron maltratos o pudo haber habido fusilamientos de prisioneros. Por eso los ingleses usaban armas no reguladas por las convenciones internacionales. Y por ahí también los argentinos seguramente se deben haber excedido en el trato a los prisioneros. Pero cuando hay declaración de guerra de ambos países, automáticamente entran en actividad organismos internacionales y convenios, tratados internacionales, que establecen cómo se trata a la gente, cómo se cura a los heridos, cómo se devuelve a los prisioneros. En las Malvinas no hubo declaración de guerra. Primero porque la Argentina nunca hubiera declarado la guerra, más allá de la barbaridad que fue la guerra. Nunca lo hubiera declarado porque el argumento argentino era recuperar un territorio propio. Los ingleses tampoco declararon la guerra. O sea que en términos del derecho internacional público, no hubo guerra. En términos internos nuestros, por supuesto que sí, le damos esa connotación. Pero bueno, sí hubo guerra en el Paraguay, sí hubo guerra, que bueno, que no, ni nos contestó Alemania, creo que para fines de mayo del 45, o abril, para fines de marzo del 45 tenía problemas más importantes que contestarle un telegrama a la Cancillería Argentina que le estaba declarando la guerra, ni les importó. Pero el Congreso sí la aprobó. Acto bilateral. Bueno, y vamos a dejar acá porque nos queda la declaración de estado de sitio, nos queda el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20. Nos queda para una clase más de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Bueno, la declaración de guerra sí lo hace como jefe de Estado. Pero recuerden que no es un acto unilateral, participa el Congreso. Los trabajos yo les mandé ayer un mensajito, les pasé mi mail, los voy a recibir esta semana, y ya a partir de la semana que viene, el lunes, vamos a terminar con esto del Poder Ejecutivo, vamos a seguir un poco con el tema de los ministros, y yo les voy a ir avisando cuándo a partir
ya ese lunes última hora de la clase, o del martes empezamos a... ustedes van a empezar con la exposición del trabajo. La primera va a ser Morena, que ya me lo mandó, y bueno, a medida que me los vayan mandando, van a seguir en la medida de lo posible ese orden. Cualquier consulta, cualquier pregunta, me la hacen por WhatsApp. Que tengan una buena semana. Nos vemos. Hasta luego.